Alerta Samuel, buenos días. Así es, Alejandro, muy buenos días. Un placer opinar de nuevo ante tu auditorio. Te agradezco mucho el espacio. ¿Por qué te alarma esto del caso Ayotzinapa y lo que ocurrió en Washington ayer? Mira, las instituciones internacionales están creadas de una cierta manera en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una institución que tiene competencias, según la Convención Americana, de investigación y de promoción de los derechos humanos. Y esas competencias están fijadas para que la comisión sirva de, digamos, una especie de autoridad investigadora con su peso moral y luego o negocie con el Estado o bien lleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurisdiccional en materia de derechos humanos. Este invento del grupo de expertos interdisciplinarios que generó Emilio Álvarez y Casa precisamente para, como sostenemos nosotros, por su conflicto de intereses, controlar la investigación en México, escapa de las reglas de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Es un gran error histórico, es decir, histórico, porque se va a demostrar que por esa vía no se pueden garantizar los derechos humanos. Fíjate bien lo que es alarmante. De acuerdo a todos los elementos con los que contamos, las relaciones y vínculos entre Emilio Álvarez y Casa y Mario Patrón son tan cercanas que Mario Patrón era su visitador. ¿Quién es el defensor de los jóvenes y de los familiares? Pues el señor Mario Patrón, es decir, una gente controlada por Emilio Álvarez y Casa. También vinculada desde luego al Centro PRO y a los financiamientos que ellos tienen por parte de grupos que tienen ciertos intereses concretos. Entonces él controla la defensa, él controla este grupo que quiere, y así lo vemos, hay un discurso que choca. Primero sale Campa a decir que van a negociar todos con el grupo de expertos interdisciplinarios, que prácticamente se convierten en investigadores, que fueron nombrados por Emilio Álvarez y Casa. Y luego, ahora, como es correcto, dice que solo van a ser coadyuvantes del Ministerio Público Federal. Entonces, fíjate bien, Emilio Álvarez y Casa tiene el control de todo. Por eso desde ayer subrayamos que eso es la Inquisición, porque es el mismo órgano el que controla la defensa, controla la investigación, va a generar una prueba, va a tener capacidad de determinar si eso se lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está todo absolutamente contaminado. Entonces es una cosa muy grave. Yo creo, y ayer salió el señor Emilio Álvarez y Casa a decir que este es un modelo. Yo le pregunto a los países latinoamericanos, a los señores embajadores que están aquí en México y que lo informen a sus gobiernos, si este modelo de conflicto de intereses les parece un modelo aplicable a otras situaciones en su propio país, ¿verdad? Porque aquí, evidentemente, el gobierno mexicano ha cometido errores graves desde el inicio a la hora de permitir y tolerar esta situación por intereses concretos. Se están rompiendo las instituciones internacionales y las consecuencias no las alcanzamos a medir ahorita porque, evidentemente, tienes el problema, digamos, cercano. Fíjate bien. ¿Qué dice nuestra Constitución, Alejandro? Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde a la policía y al Ministerio Público. ¿Y qué dice el artículo 102? El Ministerio Público Federal investiga delitos. Delitos. ¿Sí? Es decir, la Procuraduría General de la República tiene la obligación de investigar delitos. Las investigaciones de derechos humanos se hacen por parte de la CNDH y de las otras instituciones que tienen que ver con investigación de derechos humanos. Es otro capítulo del artículo 102 de la Constitución. No podemos confundir. La metodología de investigación criminal es una metodología precisa y aparentemente aquí hay elementos que tienden a la confusión, Alejandro. Entonces, ¿esto estaría violando la Constitución? No, todavía. Y tenemos que conocer el acuerdo que yo todavía no veo, no es público el acuerdo que firmó en Washington con los 10 puntos que firmó, pero desde luego que Roberto Campa como subsecretario de Gobernación, sí. Pero desde luego que hay puntos que pueden ser atacados en un proceso penal y ese es un asunto muy grave porque hay personas cuyas decisiones van a ser afectadas por parte del Ministerio Público
y si escapa de lo que el propio señor Campa dijo, la actuación del grupo de expertos interdisciplinarios, ¿no? De estos expertos, si escapa del nivel de coadyuvancia y se subsume en lo que ayer vimos que decía el doctor Beristain, que es un médico español, ¿verdad? Médico, ¿verdad? Uh-huh. Que decía, estas líneas de investigación no deben continuar. Perdón, ¿quién es él para decir que esas líneas de investigación no deben continuar? Uh-huh. La única institución que puede hacerlo, como lo está haciendo en el caso del Chapo Guzmán, como lo viste a la procuradora Arely Gómez, es la Procuraduría General de la República. A ver, me llama la atención, Samuel, que uno de los triunfos que ayer se cantaban luego de estas audiencias en Washington, era que había quedado fuera de la investigación la CEIDO, su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Y está clarísimo que lo que pasó con los 43 normalistas desaparecidos en Iguala fue delincuencia organizada. ¿Seguro? No sabemos si tiene que ver con narcotráfico o no, eso no lo sabemos. Pero que hubo delincuencia organizada, sin duda. Todo el mundo coincide en que hubo delincuencia organizada y posiblemente, como tú lo dices, de narcotráfico. Todas las teorías, ¿eh? Bueno, todas. No sabemos si fue narcotráfico, hay quien dice que sí, hay algunas sospechas, pero de que hubo delincuencia organizada, sin duda. La hubo. ¿Por qué sacan a la CEIDO de ahí, de la investigación? Déjame hacer una pausa y continuamos en Noticias MBS. A que la Comisión Interamericana o este grupo de expertos internacionales, sí, claro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera suplir a autoridades. Desde luego que está prohibido en la Ministerio Público de México. O sea, nosotros no tenemos un esquema de excepción. Uh-huh. El Ministerio Público controla la investigación, debe ejecutar la investigación y la función de estas personas son de ser coadyuvantes. Fíjate bien el marco. ¿Qué oyes decir ayer al doctor Beristain? Que no pueden ser investigados los orígenes y las vinculaciones de los estudiantes con cualquier otro grupo. Y la pregunta es ¿por qué? Exactamente lo contrario está diciendo la CNDH, que le dijo a la Procuraduría General de la República todas las líneas de investigación que debe agotar. Y todas esas líneas de investigación no son de derechos humanos. Son líneas de investigación en materia de delito que tienen que ser investigadas. Fíjate bien, ¿cuál es el estatus de la situación jurídica de los acusados? Los acusados fueron acusados por secuestro, la mayoría de ellos, y por parte del asiedo. ¿Y dónde está esa investigación? Con los jueces. Ya la tienen los jueces. Los jueces han dictado sentencias sobre esa parte. La influencia que va a tener los nuevos rumbos de la investigación es una influencia relativamente limitada en el sentido de que serán aportadas posteriormente como pruebas, que serán pruebas en sentido jurídico supervenientes que no existían en el momento inicial de la investigación y serán aportadas a los juzgados. Pero este gobierno, el gobierno federal, tiene, de la misma manera que oye a los expertos del grupo de expertos interdisciplinarios en su calidad de coadyuvantes, no de sustitución de las autoridades nacionales, tiene obligación de oír a la CNDH, que ya presentó también sus propuestas de investigación. Entonces, esto que celebran, o sea, yo realmente a veces me sorprendo de lo mal abogados que son algunos de estas personas que hablan en Washington el día de ayer. Son pésimos abogados, Alejandro, porque no entienden las diferencias entre lo que tiene que hacer el Ministerio Público Federal, que es investigar delitos, y la investigación de derechos humanos. A ver, Samuel, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿A quién gana con todo esto? A ver, aquí hay un ganador que hemos denunciado, que es el conflicto de intereses del señor Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa pretende controlar todo este movimiento en todos sus aspectos, por eso hablamos de una verdadera inquisición, todo lo pretende controlar. Uh-huh. ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo lo dijeron los propios grupos del PRD, postularlo primero como fiscal y tal vez como candidato a la presidencia. De ahí su conflicto de intereses. ¿A la presidencia de la República? De la República, claro, de ahí su conflicto de intereses. La convención y los reglamentos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la comisión misma, le exigen al señor que determine su conflicto de intereses. Él lo primero que tuvo que haber es aclarar
si quiso concursar o no para la CNDH. Respuesta histórica, es así, histórica estricta. Sí, lo propuso el PRD. El señor tiene que aclarar si quiso ser el fiscal como se lo propuso el señor Zambrano en la Cámara de Diputados. Tiene que aclararlo. Y tiene que aclarar también si, como se rumora, iba a ser propuesto como candidato a la presidencia de la República por parte del PRD. Es decir, porque de lo contrario, y como está ya manifestado, él está utilizando como un trampolín político a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener un puesto. Y eso está prohibido. De ahí el conflicto de intereses, Alejandro. ¿Y qué otros intereses detrás de esto? Pues hay intereses muy importantes del grupo Soros y del grupo Open Society. Lo hemos dicho, el grupo Open Society tiene un interés de controlar lo que son los derechos humanos, no en México, en el mundo. ¿Por qué? Pues porque tiene intereses económicos muy fuertes. Okay, financia muchas organizaciones. El otro día nos respondieron que el señor Soros financia George Soros, 775 millones de dólares a todas las organizaciones de derechos humanos del mundo. Son mucho dinero que están siendo cobradas por estas organizaciones. Y eso no quiere decir que sea necesariamente malo, pero hay que transparentar cuáles son los objetivos de esta organización a la hora de ejecutar una serie de acciones contra el gobierno mexicano de una manera tan sistemática. Que hago una pregunta. ¿Tiene el señor Soros intereses en los contratos petroleros mexicanos? Estos de que habló ayer el secretario de Energía, ¿los tiene? Pues que transparente las empresas, porque parece que quiere usar todo este esquema de derechos humanos para que él financia precisamente para obtener ¿qué? Los contratos petroleros de México. Y de eso cada vez que hablamos nos callan. Pero esos son los grandes intereses que están atrás. Y fíjate bien, cuando salimos a decirlos y a denunciar cómo hay conflicto de intereses en la actuación en el caso Martín del Campo por parte de Juan Méndez, ¿verdad? El relator de tortura de Naciones Unidas, y cómo presentaron pruebas falsas en ese caso ante la Corte Interamericana, sale el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, a tratar de callarnos. Cuando decimos la semana pasada que el mes pasado, que Emilio Álvarez y Casa tiene conflicto de intereses, sale el señor Pedro Salazar a callarnos. ¿Qué intereses está defendiendo? ¿Sabe Pedro Salazar quién los financia y cómo los financia? ¿Y cuál es el verdadero interés? ¿O de qué se trata esto? ¿Que nada más unos puedan opinar? Como dice Castañeda ayer ante el propio Zuckerman. No discutas lo que está proponiendo el ministro, porque esa es la vía. ¿Ya pensaron que, como dice Zuckerman, esa no es la vía? Fíjate bien nada más, Alejandro, cuando ellos quieren ganar las cosas, no les importa violar la ley. Te voy a hablar nada más de una cosa que nadie ha hablado ahí. Fíjate bien, ¿qué hace la propuesta del señor ministro Saldívar, independientemente que yo pueda estar de acuerdo con ella? Trata un tema penal y lo convierte en un tema administrativo, porque es un tema de regulación administrativa. Nada más que el señor Saldívar, ¿en qué sala está? El ministro Saldívar está en la primera sala, que es la sala civil y penal. Y está tratando de cambiar una regulación administrativa que no es su competencia. ¿De qué tema hablamos? ¿De qué asunto? Del asunto de la legalización de la cannabis, de la marihuana, ¿verdad? No es competencia de la sala primera, sino de la segunda, la regulación administrativa. Y eso es una trampa. Pero claro, se lo permiten desde luego, porque ahí sí está de acuerdo con los intereses del señor Soros, que está promoviendo la legalización de la marihuana y en el mundo, Y yo no te digo que esté en contra de eso, nada más que se respeten los cauces jurídicos, que cuando el señor Emilio Álvarez y Casa tiene conflicto de intereses, que lo declare. Que declare el conflicto de intereses, que no pretenda hacer una inquisición internacional. Los países de América Latina están observando la actuación del señor Emilio Álvarez y Casa como secretario ejecutivo de la CID. Estoy seguro que muchos embajadores están enviándoles a sus países informes de todo lo que aquí se está discutiendo y de cómo el señor Emilio Álvarez y Casa y algunos miembros de la CID pretenden controlar y hacer una verdadera inquisición, Alejandro. Y además del asunto de el conflicto de interés personal, me parece gravísimo que se quiera suplir a la autoridad mexicana, al Ministerio Público, por otros órganos. Y ahí está, fíjate bien que te denuncia aquí Juan, que yo no conocía, que ahora pretende Juan Ibarrola, 80 millones de pesos de reparación del daño, y no transparentan cuál es la cuota litis.
Esto que hoy denuncia Luis Cárdenas en su artículo del Universal, ¿cuál es la cuota litis? ¿Cuánto dinero de eso se llevan las organizaciones que los defienden? ¿Verdad? Como está denunciado en el caso García y Silvestre, que hoy Luis Cárdenas, en su artículo del Universal, subraya que, ¿cómo se llama? En el caso del señor Gutiérrez Contreras, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, ya fue sancionado con inhabilitación de 10 años precisamente por no respetar el conflicto de intereses ahí, y no investigó completo la autoridad, porque si investiga, va a investigar que ese señor llevaba comisión por el asunto de cuota litis en la presentación del caso ante la Corte Interamericana. Sí. ¿Estamos hablando de conflicto de intereses o ya raya este asunto en la corrupción? Pues ahí está el llamado. Y ojalá que nos veamos que la autoridad mexicana es suplida por alguna otra instancia. Nosotros lo que queremos, y te lo digo, es la mejora de las instituciones. No podemos andar con la bandera de defensores de derechos humanos mientras estamos violando la Constitución, pisoteando las leyes y teniendo un conflicto de intereses. Porque para nosotros todo se vale. No. Sí. Todos parejos y tenemos derecho de hablar todos. Y de poner los errores de unos y otros todos. Y en este espacio han hablado todos. Así es. Gracias. Te agradezco mucho. Al contrario, gracias, doctor Samuel González Ruiz.